Hola, en este capítulo vamos a seguir hablando de Slow Food. El capítulo pasado, Chuco les recomendó Justo, Limpio y Bueno de Carlo Petrini, un gran libro. Yo esta vez quiero recomendarles El esponjado de maracuyá. Lo hablamos al final del capítulo con Juan. Es una delicia. Es esa mezcla entre lo dulce y lo ácido que además transporta la infancia. Recuerdo mucho que nos daban de esto en el colegio cuando estábamos chiquitas. Juana seguro lo recuerda. Tengan un lindo capítulo. Juan es politólogo, pastelero y activista. Nació en la ciudad de Pasto, en Nariño, al suroeste de Colombia, en medio de mesas grandes llenas de ollas y platos con buena comida. Su legado familiar tiene el sabor de las recetas saladas, que también son dulces y tienen un toque picante, como el ají de maní. Mientras vivía en Argentina, Juan empezó a hacerse preguntas acerca de dónde viene lo que comemos y nuestras prácticas de consumo. Tiempo después, encontró algunas respuestas en Brasil de la mano del movimiento Slow Food. Allí empezó a construir puentes entre los pequeños productores y los consumidores locales para generar cadenas de consumo conscientes y respetuosas. Para él, es indispensable hacer activismo desde la alimentación. La cocina le ha enseñado a ser paciente y estar presente. El trabajo con comunidades a ser humilde, fortalezas que intenta aplicar en su vida cotidiana y en la profesión. Si preparara un plato que combine Nariño con Brasil, tendría ají de maní con pescado, una delicia que nos encantará probar. Gracias por acompañarnos otro domingo. Este capítulo evoca el olor de la yuca, el sabor de la tapioca y el maracuyá. Los saluda Salvador de la Serna, editor del podcast. Hoy los invito a catar la historia de Juan López Delgado. Juan, estos años de migración constante, todos tus últimos años, ¿qué te hacen añorar de Pasto? Sobre todo a mi familia, ¿no? A mi familia y a los encuentros con ellos, ¿no? Que eran siempre los domingos, nos íbamos a la finca, eh, teníamos siempre alrededor de la mesa, ¿no? O un sancocho, o un asado. Eh, con los años llegó la esposa de un tío y comenzó a hacer ajiacos también. Eh, Se cruzaron con bogotano. Nos cruzamos con bogotanos, sí. Y sobre todo eso, ¿no? Los encuentros con mi familia. Creo que es lo que más añoro, lo que más me hace falta de Colombia. Sí. Qué lindo, qué lindo. ¿Y qué es todo eso que has recogido en estos años de migración? Porque entiendo que no has estado en un solo lugar, ha sido un constante cambio. Sí. Bueno, comencé a estudiar gastronomía en Bogotá, estudié en la Mariano Moreno. Ok. Y después de estudiar cocina en Colombia, tuve como ese punto de quiebre que dije, bueno, no estoy haciendo nada acá, mi vida no está yendo para ningún lugar, eh, digamos que el círculo, la sociedad en la que estaba no me, no me aportaba mucho más, ¿no? A las ideas, siempre estaba curioso, pero digamos que hace 10 años la escena gastronómica bogotana era muy limitada y, y quise salir y, y sí, no sé, después de salir vi que cada comunidad, ¿no? Tiene sus expresiones culturales a través de la cocina, ¿no? Y de cómo podemos... Aquí hay una cosa que quisiera acotar y no es solo alrededor de la cocina como tal, sino en la manera en que se encuentran alrededor de la mesa. O sea, hay quienes sirven ollas muy grandes, por ejemplo en Portugal les sirven unos ollones, así sean los restaurantes gigantes, para muchas porciones. Pero también hay sitios donde te sirven, incluso en las casas, las porciones, digamos, son cada niño con su plato, cada niño con su boleta, más o menos, ¿no? Sí, Alrededor de la cocina va más allá de la cocina y los ingredientes, va en la manera en cómo nos sentamos a la mesa también, cómo compartimos eso tan bonito que decías hace un rato.
Sí, y es muy loco que lo menciones, ¿no? Porque aquí en Brasil es igual, vivo en Brasil, es igual que en Portugal tal vez, ¿no? Porque cuando se cocina en una casa, ¿no? O con amigos, se hace un banquete, una fiesta, no se sirven platos individuales como en Colombia, ¿no? Se ponen generalmente las casas tienen una barra grande donde tú pones las ollas y el brasilero dice que a él le gusta escoger lo que come, ¿no? Entonces se presenta una mesa muy bonita, generalmente, ¿no? Se decora muy bien, se sirve, bueno, dependiendo del lugar, pero siempre hay o farofa, arroz, ensalada, y varía, ¿no? Muqueca, feijoada. Y sí, es muy interesante que digas esto, ¿no? No lo había pensado. Es muy lindo. Yo tuve ese impacto, viví en Portugal un año y tuve ese impacto como eso, de las grandes ollas encima de las mesas, En mi casa se servía de la olla, digamos, en mi casa era así, pero la olla iba a la mesa y todo. Pero me sorprendió que era un tema en los restaurantes, en todas las casas, o sea, que era todo el mundo, o sea, no era un caso en específico. Pareció muy bonito. Sí, es verdad. Aquí en los restaurantes también hacen esto, ¿no? Vivo cerca del mar y trabajé en algunos restaurantes de comida de mar y generalmente se sirven, ¿no? Estos platos, un plato de arroz, un plato con ensalada, el pescado o los camarones o el ensopado y todas las personas se sirven de ese mismo plato, ¿no? Y generalmente es el padre el que escoge el plato que se va a comer, ¿no? Sí. Simpático, sí, muy singular también. Sí, es muy bonito. Bueno, pero antes de llegar a Brasil, entiendo que estuviste en otros lugares de Sudamérica. ¿Cómo fue y qué te dejó? Sí, fue increíble. Viajé a Argentina siendo dedo, ¿no? Como Ujú. mochilero y tuve la oportunidad de hacer paradas, ¿no? A lo largo de Ecuador y Perú, sobre todo, ¿no? Y me enamoré de las personas, ¿no? De la simpleza que hay en algunas personas y en la generosidad también, ¿no? Y también cómo esa generosidad se se transforma en comida, ¿no? Porque siempre hay comida, es impresionante, no sé. Y bueno, después llegué a Argentina y en Argentina viví 3 años. Tuve la oportunidad de estudiar, soy pastelero de oficio, ¿no? Y de profesión también, y estudié, me profesionalicé en Buenos Aires, estudié en el Instituto Argentino de Gastronomía, y Argentina fue increíble también porque es una ciudad muy cosmopolita, ¿no? Donde Buenos Aires es una ciudad muy cosmopolita, donde encuentras... eh, los restaurantes peruanos, los restaurantes chinos, los restaurantes bolivianos, paraguayos. Yo no había tenido, en Colombia, no había tenido la oportunidad de tener esa posibilidad de intercambios culturales, ¿no? A través de este mundo que es mi mundo, ¿no? Que es de la cocina. Entonces fue ese primer gran contacto con el mundo y me encanté por Buenos Aires, por la vida cultural, por la pizza, por la empanada, por la pizza con fainá. No sé si has ido a Argentina y has Sí, comido. la de la eh, cebolla, que es deliciosa. Yo nunca he probado la pizza con faina y me da mucha curiosidad. Juan nos platicará en un momento más sobre ella, pero en breve les cuento que la faina fue llevada a Argentina por inmigrantes genoveses a principios del siglo XX. Es un plato hecho con harina de garbanzos y al parecer se puede hacer algo así como un sándwich con un trozo de faina y una porción de pizza. Deliciosa. y tienen una cosa muy específica, ¿no? Que es la fainá, que es una masa de garbanzo que se come encima de la pizza. Cuando me sirvieron esto fue como, "What? ¿Qué es esto?" ¿No? Y fue increíble. Eh, y después de 2 meses en Buenos Aires ya pedía mi pizza con faina. Qué rico. Yo fui a Argentina muy chiquita, así que seguramente la probé porque tengo tía argentina y seguramente me la hicieron probar, pero que tenga un recuerdo claro del paisano no lo tengo, mira tú. Entonces, voy a explorar mi memoria.
Ujú, es simpática, es muy así, no es súper sabrosa, que me disculpe si un argentino me escucha y no concuerda, pero no sé, le da como sustento y es una comida, ¿no? Puede ser tu cena o puede ser tu almuerzo, ¿no? Claro, le da el Sí, tumbado, que solo no hace mucho, pero acompañado completa, sí, le da el tumbado. y el asado, ¿no? Durante mucho tiempo fui vegetariano, ¿no? En Colombia era vegetariano. Y cuando llegué a Argentina, bueno, es el país del asado, ¿no? Y era un poco, estaba firme en mis convicciones, hasta que un día un amigo me invitó a la chacra, ¿no? Del papá de él. Y el papá nos invitó a hacer el sacrificio de un chivo. Y participé de todo este proceso y después fue muy marcante, muy chocante para mí, ¿no? Porque bueno, en fin, era un, un contacto con la proteína animal que no había tenido nunca. Sí, ver Claro, eso no es normal. O este sea, proceso, ¿no? Y, y es fantástico, ¿no? Porque ellos hacen bueno, por lo menos en esta parte que se llama en Tandil, que es provincia de Buenos Aires, eh, es una región rural de Argentina donde las personas tienen sus animales que ellos mismos consumen, ¿no? Entonces, el uso absoluto del animal, ¿no? Desde la piel hasta las pezuñas, claro. pasando por la sangre, es algo que a mí me hizo entender que está bien comer carne siempre y cuando una cierta ética, ¿no? Por así Claro. decirlo, no este consumo masivo sin conciencia. Sí. Claro, aquí tengo que corregir un poquito algo que dije que no es normal. Sí es normal, era la normalidad durante muchas décadas y era el proceso normal. Los llanos colombianos, por ejemplo, todavía se mata la ternera y se acompaña todo el proceso para los Ujú. encuentros familiares. O sea, sí es un hecho normal. Lo que pasa es que el tener ahora las famas o las carnicerías te quita un poquito, o te quita, no un poquito, te quita del todo el proceso ritual detrás de comer carne. Total, total. Y es algo que eh, para mí, en este proceso, en este viaje que comencé hace como 10 años, ¿no? Eh, fue esto, ¿no? Entender el de dónde vienen mis alimentos, ¿no? Creo que fue poco a poco como girando la llave, ¿no? Y cambiando un poco mi concepción sobre lo que es la cocina, la gastronomía, ¿no? La cultura alimentar. Entonces, sí, Argentina me trajo esto, ¿no? Y mucha técnica, ¿no? Porque hay, trabajé en pastelerías que eran muy buenas pastelerías donde había mucha técnica. Entonces, esto fue como maravilloso en este sentido, ¿no? Y bueno, después vino una crisis económica, me asusté y dije, bueno, no quiero pasar una crisis económica eh, y me vine para Brasil. Ok. Y, y aquí en Brasil tuve la oportunidad de trabajar en estos restaurantes de frutos de mar. Y por trabajar con tantos pescados y con pulpos y con camarones, volví a ser vegetariano. Ok. Sí, porque ¡Fum, fum! La vuelta de la hoja, ¿no? no, y de repente para mí era, me hacía mal ver, siempre me gustaron mucho los pulpos, ¿no? Porque no recuerdo, hace muchos años vi en Discovery Channel que los pulpos eran súper Sí. inteligentes y una vez comencé a manipular tanto pulpo, ¿no? Así, eh, no me estaba sintiendo muy bien, entonces dejé de lado esta parte de la gastronomía, de la culinaria de frutos de mar
que era una cosa que me faltaba como en mi currículum, por así decirlo, y, y volví a ser vegetariano. En el medio tiempo de esto conocí el movimiento Slow Food. Sí, yo quería hablar de eso. Justamente estaba pensando, bueno, ya veo en dónde se gesta un poquito en entender de dónde viene el animal y la ética del consumo se gesta un poquito en Argentina, pero pues yo quería saber un poquito cómo se ha desarrollado justamente. Y sí, el entender la gastronomía como, como un todo, ¿no? Y más allá de la gastronomía, la cultura alimentar, ¿no? Que es algo que a mí me gusta eh, decirlo, ¿no? Todos los pueblos tienen representaciones culturales, artísticas, ¿no? Y la gastronomía es parte eh, de esta cultura, ¿no? Y podemos hacer un estudio antropológico incluso a través, histórico, a través de lo que se come, ¿no? Y de cómo se come y por qué se come cada cosa, ¿no? Y, y con un montón de preguntas y de cuestiones que me fueron surgiendo a través de los años, ¿no? Eh, También creo que te comenté que estudié ciencias políticas, entonces tengo un lado humanista también que siempre, nunca lo he dejado de lado, que siempre lo he explorado. Y con Slow Food tuve la oportunidad de casar Pasiones. estas dos formas de ver la vida, ¿no? Sí. También. Y comencé el activismo porque, digamos que tengo amigos que son productores locales de productos orgánicos y veía la lucha de ellos, ¿no? El día a día, que no es fácil. Y cómo grandes cadenas, grandes superficies, ¿no? Como supermercados, no voy a dar nombres ni ejemplos, pero estas grandes superficies hacían contratos a 5 años por cultivos específicos, ¿no? Y si ellos no cumplían estos estándares, ¿no? Por así decirlo también, ellos tenían que pagar una multa o recibían menos, y recibían muy poco dinero por lo que ellos producían. Entonces con Slow comenzamos una campaña y un proyecto, ¿no? Que fui agregado yo y, y fue de traer y de hacer como un puente directo entre el productor y el consumidor local. Y a partir de ahí, ¿no? Vi cómo tanto el productor local comenzó a mejorar sus condiciones de vida, a tecnificar un poco más su cultivo, ¿no? A tener un poco más de capacidades técnicas y eh, de distribución, en fin, de producción, ¿no? Y también cómo era bueno para el consumidor final, ¿no? Que eran sobre todo familias de estudiantes o de profesores de la Universidad Federal de Santa Catarina. Y comenzó con una pequeña bola de nieve y después se convirtió en una avalancha, ¿no? Hasta el punto de que hay concejales aquí en Florianópolis que tienen un mandato agroecológico, ¿no? Ok. Dentro de Florianópolis, a través de estas presiones del pueblo, ¿no? Eh, no se permiten más el uso de agrotóxicos. Eh, y, y ha sido una transformación de la que me siento parte, ¿no? Y, y bueno, después el movimiento es un movimiento que abarca muchas cosas, ¿no? No solo esto de la producción, ¿no? Porque la bandera de Slow Food es alimento bueno, limpio y justo, ¿no? Bueno porque tiene que ser sabroso, porque tiene que ser saludable, ¿no? Limpio es porque tiene que estar libre de agrotóxicos y justo porque tiene que ser justo con los productores y con los consumidores finales, ¿no? Sí. Y, y a partir de entrar en el movimiento, comencé a interesarme mucho por la historia de la alimentación y de la cultura
alimentar, ¿no? Eh, y explorar mucho de lo que, muchos de los ingredientes que se usan, ¿no? Sobre todo aquí en Brasil. ¿Qué has encontrado? ¿Qué es esto tan bonito? Hay, por ejemplo, la mandioca o la yuca, ¿no? Ajá. Eh, son, son cultivos, ¿no? Son plantas que son domesticadas hace muchísimo tiempo, ¿no? Eh, que se considera una tecnología también, ¿no? Genética. Y se usa la mandioca o la yuca desde el sur de Brasil hasta el Amazonas, ¿no? En diferentes formas, con diferentes recetas, ¿no? Eh, hay, en Colombia usamos mucho la yuca, ¿no? Como para hacer sopas, el sancocho, de Yo soy repente se hace, súper fan. sí, Creo que es de las cosas que más extraño para mí es de lo que nosotros llamamos harinas. Creo que esa es mi ujú. favorita de lejos y es la más difícil de conseguir afuera, ¿no? Sí, es el cultivo requiere de unas características, ¿no? El suelo y, bueno, la temperatura, le gusta mucho el calor. Y se hacen subproductos de la mandioca, ¿no? De la yuca, que en Colombia conocemos tal vez solo el almidón de yuca, ¿no? Pero acá se hace harina, se hace masa, con eso se hacen tortas. Hay una torta de yuca que es increíble. Bueno, y así, ¿no? Para mencionar una cosa, ¿no? La yuca. Sí, el Eh, pan de queijo, que es el pan de con el yuca nuestro. queso, claro, que es con almidón de yuca, ¿no? Con Sí. lo que se llama polvillo A acedo. mí me encanta, María Alejandra, medio a probar en alguna ida de ella a Bogotá, cuando yo todavía estaba en Bogotá, la tapioca, así que como la tortillita esta. Me platica Manu que esta tapioca de la que está hablando es básicamente una tortilla hecha de almidón de yuca que se ha rehidratado. Es meramente brasileño. Y ya de lo que quieran rellenar la tapioca, dulce o salado, le toca decidir a cada uno. Qué cosa tan Increíble. deliciosa, eso es increíble y es supremamente, o sea, es una cosa así como, no tiene no es muy elaborado, digámoslo así, pero en sabor es increíble. Sí, si tienes acceso al almidón de yuca, Sí, puedes hacer tapioca en casa. Tienes que hidratar el almidón, ¿no? ajá, Hasta que quede como una arena, más o menos. ok, Y en una sartén no muy alta, como para hacer crepes, con un colador pasas la harina por el colador y después el efecto del calor hace que se aglutine el agua con la harina, ya. con la fécula, ¿no? O sea que igual no es Y mucha agua eh, va a depender de la del cantidad de almidón, harina. va a depender de la cantidad de deshidratación del almidón. Ok, ok. Mira, tú voy a probarlo porque me encanta. Hace años que... Sal, mantequilla o aceite, aceite de oliva, ¿no? Si no consumes lácteos, ¿no? Y, y sí, la tapioca es fantástica, ¿no? Sí, Salva la patria. Cuando estás en casa y no quieres hacer nada, simplemente colocas la tapioquita, un tomate, sí, queso, total, deli. Sí. total. Y cosas, por ejemplo, desmitificamos, ¿no? A través de los alimentos, ¿no? Cosas que no había civilizaciones hasta que llegaron los españoles, América, ¿no? Que la Amazonía fue deshabitada o que eran pueblos muy rústicos. Recientemente estaba leyendo un estudio que decía que la nuez de Brasil, ¿no? Ujú. Que aquí en Brasil se llama la nuez de Pará, crece en un árbol que se demora más o menos entre 25 y 30 años en dar frutos, ¿no? Ok, Tiene y tiene unas condiciones muy específicas también para crecer. Y hay de la misma raíz genética de un árbol que se encuentra en Bolivia, existen árboles
por Perú, Ecuador, Colombia, el norte de Brasil. Entonces eso quiere decir que existían rutas de comercio, ¿no? Ya hace 500, Ok. 600 años, ¿no? Antes de la llegada de los europeos a suelo americano, ¿no? Y eh, están haciendo estudios de, eh, se llama, es arqueología molecular, ¿no? Que buscan estos árboles, los identifican y alrededor de estos árboles ven que hay tierras negras y hay partículas de semillas, de polen, y que fueron habitados durante 1000 años por pueblos amerindios, ¿no? Wow. ¡Qué Entonces, belleza! sí, es fantástico, ¿no? Hay unas cosas que uno dice como, ¿por qué esto no me enseñaron en el colegio, no? Exacto, porque nos ponían a leer, no sé, cosas muy aburridas o a estudiar cosas muy aburridas. Creo que pudieran haberlo hecho más divertido. Yo eso estoy completamente segura. Sí, sí, y el activismo con la alimentación es necesario, ¿no? En países como Brasil, por ejemplo, ¿no? Que ha sufrido un par de años difíciles, ¿no? En mandos de políticos poco humanizados, ¿no? Por así decirlo también. Y, y donde un país que estaba fuera del mapa del hambre volvió a entrar, ¿no? Y, y donde las políticas que eh, apoyan el agronegocio, ¿no? Atacan la agricultura familiar. Y esto es algo que es uno de los pilares más fundamentales en el activismo político del movimiento, ¿no? Claro, me encanta esta entrevista porque empezamos hablando de las reuniones familiares y cómo los terminan siendo lugares de encuentro que además nos generan este ente social que somos cada uno de nosotros a nuestra manera, ¿no? Y cómo después durante tus viajes empiezas a contarme cómo te van nutriendo, por ejemplo, la ética de los animales o la manera en que nos sentamos a la mesa y al final todo converge dentro del mismo gran caparazón que podríamos decir que es slow food, ¿no? O sea, todo al final también tiene que ver con esto porque es cómo nos socializamos, cómo nos encontramos como el otro, dónde lo hacemos, de dónde viene lo que nos comemos, cómo le devuelvo yo al mundo esto que me está dando también, ¿no? Es al final un gran círculo que es muy importante tener en la mira cuando somos gustosos de estas cosas, porque es la manera en la que también podemos generar un impacto a temas como, no sé, el calentamiento global o la desigualdad. Una buena manera es siendo conscientes de qué comemos, ¿no? Sí, sí, justamente, ¿no? Hay dos premisas, ¿no? Que me encantan, que es, somos lo que comemos, ¿no? Y este es de Carlo Petrini, ¿no? Que es el fundador del movimiento Slow Food, que es, comer es un acto político, Ah, esa me encanta, sí, me encanta. sí. Y realmente, ¿no? Nuestras elecciones, ¿no? Lo que llevamos a nuestra mesa reverbera, ¿sí? En un ámbito económico que generalmente se traduce a un ámbito político, A un ¿no? ámbito Y social. exactamente, justamente. Bueno, me encanta y quisiera seguir hablando mucho más, pero creo que vamos a tener que empezar a cortar por aquí y te voy a hacer las preguntas de respuesta rápida. ¿Estás Perfecto. listo? Él se sienta, se acomoda. ¿Qué fue lo último que preparaste? Acabo de hacer unos frijoles con, hay una expresión, con lo que queda del mercado. Ok, Ujú. maravilloso. ¿Qué bebida o postre recomiendas? Bebida, kombucha, me encanta. Ok.
Y postre, el esponjado de maracuyá de mi mamá. ¡Ay! Me hiciste viajar a mi infancia. ¿Qué es esto tan lindo? Claro, uno le daban porque era lo más fácil de hacer, una lata grande para todos los pelados. Ay, sí, mi abuelita sí, era muy rico. Y en el colegio también nos Sí. daban. Y la maracuyá la extraño. ¿Cuál es el sabor del legado familiar? Comidas que son saladas, pero que son dulces y picantes. Ok, Sí, como el zapallo, que se come con sal, pero que es dulce, sí. con ají de maní, que es picante. ¡Oh! ¡Qué rico! Zapallo con ají de maní. Mira, está muy rico. Lo probaré algún día, sí. ¿Cuál fue tu último descubrimiento culinario? Wow. Últimamente estoy obsesionado con los fermentos y con los fermentados. Así que sí, todo lo que tiene que ver con fermentados es una revolución en mi vida. Ok, claro, además, siendo pastelero y viniendo como de este mundo, empezar a pensar en fermentos naturales tiene que ser una Ujú. locura. Sí, fascinante. Qué bueno. Bueno, Juan, muchas, muchas, muchas gracias. Amé tenerte aquí. Creo que podríamos hablar muchísimo más sobre cómo la comida y los platos y lo que nos sentamos a comer y el compartir afectan, todas estas pequeñas decisiones afectan al mundo, aunque no lo creamos. Fue una Sí. charla maravillosa. Muchas gracias por dejarnos catar tu historia. Gracias por tenerme con ustedes. Hola, hola, soy Sara Bautista y estoy a cargo de una sección del podcast que me encanta. Aquí le vamos a dar las gracias a cada una de las personas que hace parte de nuestro Patreon porque gracias a su apoyo este podcast sigue creciendo. Así que le damos infinitas gracias y le mandamos mucho amor a Juan Pablo Carrascal Ruiz, Andrés Pulido, José Navarro, Pedro Pablo Vega, Poli Ruiz, Natalia Romero Jaimes, Nancy Lee, Zoila Góngora, Ana Jimena de la Serna, Juan Manuel de la Serna y a Ana Ruiz. Catando Historias somos Manuela, Sara, Juana y Salvador. Puedes encontrar las recetas de los invitados en www.catandohistorias.com. Si quieres compartir tips, recetas o memorias que hayan llegado a tu mente, estamos en redes como @catandohistoriaspodcast. Si te gustó el capítulo, compártelo o escribe una reseña en la plataforma donde lo estás escuchando. Igualmente, nos puedes apoyar en patreon.com/Catando Historias. Tenemos un menú de recompensas que te puede gustar. Las bellas ilustraciones de Juana Nieto las encuentras en Behance bajo su nombre o en Instagram como _alpiso, mielina_alpiso. Muchas gracias por escucharnos. Catando Historias es grabado en de la S a la T.